existe la posibilidad de que ciertos indocumentados puedan regresar a Estados Unidos, inmigrantes que supuestamente decidieron salir voluntariamente. Pero ¿cómo esto es posible? Maralí Madrid nos explica. Adelante, Maralí. Gracias, Vanessa. Miles de migrantes al sur de California, injustamente presionados a firmar su deportación voluntaria por parte de agentes de la patrulla fronteriza o agentes migratorios desde julio de 2009, podrían regresar al país. Esto como resultado del triunfo de una demanda llevada a cabo por abogados de derechos civiles. La victoria se logró tras una demanda de 9 personas que interpuso la Unión Americana de Libertades Civiles en junio de 2013 contra la patrulla fronteriza y las oficinas de inmigración y aduanas, en la que denunció que agentes de este organismo hostigaban y daban información errónea a inmigrantes mexicanos para obligarlos a firmar su salida voluntaria del país. Los agentes de inmigración siempre han puesto mucha presión para que las personas firmen una salida voluntaria. Una de las cosas que los agentes dicen para poner presión es que el caso va a tomar años y que es posible que estará encarcelado durante esos años. Y eso es incorrecto, es un poco deshonesto porque la mayoría de esas personas hubieran podido pagar una fianza y estar afuera de la cárcel con sus familias. El acuerdo entró en vigencia de manera inmediata, pero será válido únicamente para inmigrantes mexicanos que fueron detenidos en el sur de California entre el 1 de junio de 2009 hasta el 18 de agosto de este año, pero esperan que en un futuro esta reforma sea adoptada para otros estados fronterizos. El efecto de esta demanda más que nada afecta en el futuro. Unas pocas personas van a poder volver, pero será una fracción pequeña de los que fueron deportados o los que firmaron su salida voluntaria durante ciertos años y mayormente los que salieron desde California, el sur de California, donde existía más de este tipo de procedimiento. Por un periodo de 3 años, el gobierno tiene que permitir que los abogados de ACLU verifiquen que exista transparencia y se cumpla con este acuerdo. Las agencias federales también están obligadas a brindar información detallada de manera oral y escrita, en español e inglés, a los inmigrantes y explicarles las consecuencias que implica firmar una deportación voluntaria, entre ellas que no podrán regresar al país por un periodo de 10 años. Es todo por mi parte para Noticias Colorado. Maralí Madrid, regreso contigo a los estudios, Vanessa. Muchas gracias, Maralí, por ese reporte.